40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Anuncia el presidente Enrique Peña Nieto apoyos para los damnificados por el huracán Odil. Un programa de empleo temporal para que las familias o la gente de las comunidades nos apoyen las labores de rescate, de limpieza y de regresar a las condiciones a la normalidad. Van a ser parte del programa de empleo temporal que les permita tener un ingreso económico mientras nos apoyan con estas labores. Despliegan 8,000 elementos federales para resguardar la seguridad en Baja California Sur. Crece en julio el personal ocupado en el sector manufacturero, asegura el INEGI. Escocia le dice no a la independencia del Reino Unido. Periodista británico en poder del Estado Islámico envía un mensaje de parte del grupo terrorista. Well, it's true. I am a prisoner. That I cannot deny. But seeing as I've been abandoned by my government and my fate now lies in the hands of the Islamic State, I have nothing to lose. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café este 19 de septiembre, cuando se celebra o se recuerda una vez más otro año de este terrible terremoto que se llevó a cabo en 1985. ¿Qué tal? Muy buenos días, Raimundo Rivera Palacio. ¿Cómo estás, Paco Abundis? ¿Cómo están esta mañana? Pues esta mañana con mucha información. Yo resaltaría para arrancar dos cosas. Una es que como tenía muchas cosas que hacer el Senado de la República ayer, decidieron aplazar la comparecencia del canciller José Antonio Meade, a quien estuvieron esperando 2 horas en la cafetería para finalmente decirle que regresara el próximo mes porque no tenían que atender y porque evidentemente la política exterior no es un tema que les importe. Es una desgracia, ¿verdad? Es una desgracia real que ni siquiera la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado haya podido procesar la política exterior de México. Vivimos totalmente ensimismados, es una muy mala noticia para ver también el tamaño de lo que somos. Queremos ser grandes actores y somos realmente tercera división, mientras que en Estados Unidos siguen avanzando. Ayer la Casa Blanca anunció que va a proponer a María Echeveste como la próxima embajadora en México. María Echeveste, que vamos a hablar sobre ella un poco más adelante, es la primera mexicana nacida en Estados Unidos, hija de inmigrantes, y lo que parece una gran noticia, ya lo platicaremos, a mí me parece una muy mala noticia, porque la experiencia en México con embajadores de origen mexicano ha sido... hispano, ¿no? En general. Mexicano, porque ha habido 2 previos, John Gavin y Julián Nava, que ha sido desastrosa. La presencia de altos funcionarios de Estados Unidos de origen mexicano en la relación con los mexicanos tiene una historia muy negativa para México y se va a notar mucho porque el embajador Anthony Wayne fue un muy buen embajador de Estados Unidos en este país. Lo otro que es la noticia del mundo, pues Escocia, como ya lo saben, votó por mantenerse dentro del Reino Unido y sepultó por una generación los sueños de independencia. Así lo dijo el primer ministro David Cameron. 307 años de unión estuvieron en riesgo ayer, pero la victoria por una mayoría y un margen de casi 10% que dijeron nos mantenemos dentro de la Unión,
pues tranquilizó muchísimo a los mercados, fortaleció a la libra esterlina y sin embargo podemos decir, y ya lo veremos un poco más adelante, las cosas no van a volver a ser igual. Ahora, con 21% de los impactos, fíjate, me regreso, no está el tema de Escocia en lo alto, está en el PAI informativo, pero no es lo más importante que realmente sucedió ayer y no es el gran tema. Menos mal que sí aparece en el PAI informativo. Y que ese 18% ya es una consideración. Ya te dice algo. Tomando en cuenta que nunca hay notas internacionales. El primer tema es algo también sumamente importante, hay que también decirlo, que es el fenómeno social que dejó Odile en Baja California Sur, que tiene que ver con todos los saqueos, la rapiña que se está dando en Baja California Sur. El secretario de Gobernación dice que ya hay 8,000 elementos de la Policía Federal, de Fuerzas de Seguridad Federales, para apoyar estas tareas, pero es absolutamente insuficiente. Hay colonos, particularmente en Los Cabos y en la zona de Los Cabos, que se han organizado en grupos de autodefensa. Hay grupos de autodefensa que ya se armaron, que ya levantaron barricadas por el tipo de violencia que se está generando con los saqueadores. Hay otros en otras zonas de Los Cabos donde los colonos, entre la insuficiencia y la no llegada de la ayuda institucional, se organizaron y están generando su propio, todo lo que tenían de alimentos, lo hicieron en un centro de acopio de microcolonia, y ellos mismos están administrando para que no vayan a entrar en un déficit de agua y de alimentos, porque no se está viendo que está llegando la ayuda institucional. No hay suficiente información, pero de acuerdo con lo que están platicando las empresas que tienen tiendas allá, no pueden llegar ni siquiera a sus empresas. Es decir, los destrozos que hay en la zona de Los Cabos pintan para ser mucho más grandes de lo que estamos en este momento viendo, porque hay una de las grandes empresas de autoservicio que tiene cuatro grandes tiendas allá, 2 de ellas en Los Cabos, que ni siquiera pueden llegar a sus bodegas. Y lo que dicen es que no podemos llegar, porque para poder llegar tenemos que garantizar que regresen las personas con luz del día. ¿De qué tamaño estará bloqueado todos los accesos? Con postes, árboles, con destrucción de los accesos de pavimento para que se dé este tipo de situación. Y que son los que tienen la mejor redistribución. ¿Quién mejor que ellos? Y si esa está cuestionada. Sí, y seguramente tienen un problema de que para poder llegar necesitan garantizarle la seguridad, o sea, tendrían que ir con seguridad para este tipo de situaciones. Hay cosas que no estamos viendo y que empiezan ya a surgir. La prensa ya empezó a dar cuenta de todo esto. Evidentemente la prensa ha sido muy lenta porque tampoco se puede mover. Es muy difícil, no se puede mover en el sentido de que es muy difícil el acceso. Y quizás también porque el enfoque de la cobertura ha sido equivocada, este tipo de cobertura tendría que ser más como el de una erupción de un volcán, donde los accesos son sumamente difíciles, y no pensar que puedes tomar el taxi y llegas al punto central. Es complicado, pero ya empezamos a ver reportes sobre la rapiña en los medios. Ahora ahí va a ser interesante o importante distinguir entre lo que es un movimiento de necesidad y lo que es un movimiento está social. El dilema. Porque estás hablando de una de las economías de mayor crecimiento del país. Sí. Es decir, esto no está pasando, casi te diría, en zonas de escasez, como Oaxaca, Guerrero. En principio esto se podría entender mejor. Estás hablando de un estado con una tasa de crecimiento de 5 o 6 puntos. Están robándose televisiones. O sea, hay gente que está robándose
alimentos porque necesitan los alimentos, pero hay otros que no. Hay otros que están yendo por sus plasmas y sus electrodomésticos que no tienen nada que ver. O sea, sí tenemos un problema muy serio en todos los órdenes. Decíamos 18% de los impactos, el referéndum en Escocia. Vamos a hablar sobre esto, sobre las encuestas, también sobre el debate. Y que la ya falta hay. de precisión para variar. La gran polémica. 10 puntos de diferencia. La gran polémica que hay en este momento sobre metodologías, ¿verdad, Paco? Y Sobre sobre la falta de exit polls. Porque ¿cómo vas a explicar la elección y las tendencias de voto? Con puras preelectorales y algunas postelectorales. Esa es la parte metodológica que está hoy en la discusión y en el debate. Va a ser muy interesante escuchar a Paco Abundis en unos momentos más. Con 17% de los impactos tenemos que el Senado avala consejeros independientes para el sector energético. Más adelante, con 13% de los impactos, hay dos temas. Uno es la respuesta de la Cancillería mexicana al gobernador Rick Perry, que cuestiona y criticó la postura del presidente Peña Nieto cuando dijo que era muy lamentable el despliegue de la Guardia Nacional de Texas hacia México y que era condenable la acción. El gobernador Perry, que está ya a punto de dejar de ser gobernador porque quiere ir a la candidatura presidencial para el 2016 en Estados Unidos, pues insiste en tratar de subir al presidente Peña Nieto al ring para poderse dar un poco de aire de aquí al arranque de las campañas de las primarias, las campañas primarias en Estados Unidos a mediados de enero, pero no han dejado que eso suceda. Le contesta de esta manera la Secretaría de Relaciones Exteriores, también con 13% de los impactos en el PAN que nos proporciona la agencia Intelite, el rompimiento del PAN con el gobierno federal. Muy interesante. La conferencia de prensa ayer del coordinador del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, quien a nombre del partido dice, ya no vamos a estar siguiendo en las negociaciones y la aprobación con el gobierno federal, porque lo que tienen es ellos registran un patrón sistemático de descrédito hacia el PAN. Y es Sonora, ¿no? El último caso. Pues esta declaración sucede después de una reunión con el gobernador de Sonora, exactamente. Sí se da en el caso, lo que lleva a este punto es el conflicto que hay con el gobernador Guillermo Padres de Sonora, aunque si somos absolutamente objetivos, la razón del conflicto del gobernador Padres con el gobierno federal tiene que ver con que el gobernador extralimitó sus funciones y expulsó a 3 delegados federales del Comité de Emergencia de Protección Civil por el huracán Odil. Hubo una acción y generó una reacción, pero en el PAN consideran que ya el secretario de Gobernación cancelando dos veces consecutivas. Los senadores panistas, porque yo creo que sí va a haber una diferencia ahí. Si hubiera una diferencia, primero, no hablaría en nombre colectivo. Segundo, la conferencia de prensa fue al mediodía de ayer, lo hubieran desautorizado en el PAN. Si no hay una desautorización del PAN, es una postura oficial del PAN y el senador Preciado no estaba hablando únicamente de la reunión. Después de la reunión con Padres vino la reacción, sino la razón por la cual se da la reacción desde el Senado es porque en el Senado se pidió un punto de acuerdo de condena al gobernador Padres. Es decir, en el espacio en el cual se dio lo que ellos dicen es la última gota, con este lugarzazo común, la última gota que derramó el vaso, ahí es donde está la respuesta. Dice el senador Preciado, ya lo vimos con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, cómo se le fueron también encima por el caso de los enfrentamientos en un municipio en Puebla hace ya casi 2 meses. Y la muerte de un Y también a mí la manera como como han estado golpeándome y establecen toda una línea donde figuras del PAN están siendo duramente criticadas. Te estoy diciendo lo que ellos dicen, no lo que yo creo. No debatas conmigo porque el tema yo no estoy reproduciendo, no textualmente, pero verbatim, lo que está planteando el PAN. Y lo que dice el PAN es la razón de este descrédito
Es muy simple, es que el PAN es el adversario político para las elecciones del 2015. De nuevo, insisto, habría que ver cuál va a ser la reacción, porque Gustavo Madero va a tener que salir a dar una reacción. Lo que a mí me sorprende es que no salió públicamente a apoyar lo que dijo el senador Preciado. Yo siento que es más una... No en un primer momento. Sí, ¿no? vamos a ver qué, Aquí, en qué momento. si tú tienes una persona que hace las veces de vocero, tú no tienes que salir a ratificar lo que dice el vocero. Si quien tú crees que es vocero dice algo que está fuera de los lineamientos generales, lo desautorizas. Y a lo mejor no pudo desautorizarlo por lo mismo. Porque de nuevo estaba celebrando los 75 años, no se dio cuenta. Por eso, un poco, porque exactamente por no desviar. Por no desviar. O sea, si tú vas a hacer este tipo de declaraciones, no lo deberías de hacer el mismo día que el PAN está celebrando los 75 días. O sea, lo podías haberte esperado por lo menos el día de hoy. Por eso yo tengo mi cuestionamiento. Porque está en punto de acuerdo en contra del gobernador Padres. O sea, pues no es un asunto de que celebremos el onomástico y apaguemos las 75 velas y rompamos la piñata. No, pero pero es una posición que involucra todo el partido, cuando en verdad salen a dar esta posición en reacción de apoyar a un panista, que es un panista importante, que es un gobernador. No, es el pretexto, es el caso de Padres. No están hablando de un panista, están hablando de todo lo que ellos consideran es un patrón de descrédito sistemático. Ellos se lo adjudican al gobierno federal. Bueno, el gobierno federal respondió hoy a través de varias columnas diciendo, pues está mal, tan buena relación hay del gobernador de Puebla con el gobierno federal, que vean las fotografías de la inauguración de la carretera. También me parece un poco chabacana esa manera de responder y decir, miren, no están tan peleados. Hay panistas con los cuales sí tenemos relaciones. Sí. Lo que tenemos, quitando todo el ruido, es que ya empezó la campaña electoral, exacto. ¿no? Ese es el punto más importante desde mi propia perspectiva. Con 11% de los impactos está ya el nombramiento de la nueva embajadora en México. El canciller Meade dice que no han recibido el beneplácito, que lo van a analizar, pero vamos, también me parece que la realidad es que cuando la Casa Blanca o cuando el gobierno mexicano o cualquier gobierno anuncia oficialmente el nombramiento de un embajador es porque ya recibieron el beneplácito. Nunca se anuncia sin tener el beneplácito en la mano porque son procesos diplomáticos en los cuales, ¿qué sucede si el gobierno anfitrión dice, pues no? El costo político para todos es enorme, no se hace. Si la Casa Blanca lo anunció, es que el beneplácito está otorgado. Vamos a hablar sobre este tema un poco más adelante. Y requiere su ratificación. Todo esto tiene que ser ratificado por el Senado. Por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y el Pleno. 7% de los impactos, algo también relacionado con ODIL, el Banco Interamericano de Desarrollo, otorga un apoyo financiero, un crédito para las tareas de rescate a México por este huracán. Este tipo de respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo no es algo inusual, es prácticamente un asunto de rutina en la cual cuando se da esto en los países que son miembros del BID, pues lo que sucede es rápidamente se extienden algunas líneas de crédito para aspectos muy específicos. Este es el PAI informativo de la Agencia Intel, muy nutrido y con mucha información y mucho contexto. En esta última nota, solo destacar que lo que se estima en gastos por seguros va a rebasar lo del año pasado, los huracanes que ya había sido sustancial. Y aquí la pregunta sería si simplemente tenían mejores seguros o se destruyó más infraestructura. Yo creo que, Paco, ese es un tema de infraestructura por los hoteles. El BID, porque lo que sucedió con Ingrid y Manuel pegó muy fuerte, muy dramático en zonas muy pobres. En zonas muy pobres donde no había realmente mucha infraestructura. Aquí sí hay daños en 18 hoteles, hay daños en los aeropuertos. Y había seguros. Sí, había seguros, por supuesto. En las portadas sí, yo creo que hay que recalcar las portadas que tienen que ver con este voto histórico que hubo el día de ayer sobre si se continuaba unido la Unión, si continuaba Escocia en el Reino Unido. Mira, nos están diciendo por producción que ya empezó el izamiento de la bandera y esta ceremonia
esta ceremonia en memoria de las personas que perdieron la vida hace 29 años, exactamente 29 años. Veamos. ¿Dónde estaba usted a las 7:19 de la mañana hace 19 años? ¿Dónde estabas tú? 29. Yo estaba hace 29 yo estaba años. durmiendo. ¿Estás durmiendo? No era como hoy en día que estoy aquí. Yo estaba en la universidad. Cada año, desde el siguiente año, se realiza esta ceremonia en la plancha de la Constitución. Todavía hay mucha polémica y mucha duda sobre cuántas personas murieron en la tragedia. Una de las cosas muy importantes, resultado de esta tragedia, en términos sociales, fue la irrupción de lo que Carlos Monsiváis llamó la sociedad civil. Sí. La manera como ante el destrozo y una paralización del gobierno muy interesante, que vamos a explicar en unos momentos, salió la sociedad a tareas de rescate y también a hacer las tareas de vigilancia. Un poco lo que estamos viendo hoy en día en Baja California Sur, lo hizo la sociedad desde el primer momento. Aquí las personas que tuvimos la oportunidad de poder vivir esos momentos, porque son momentos históricos muy, muy interesantes, nos acordamos perfectamente cómo en varias de las zonas más afectadas, particularmente los multifamiliares, la gente estaba perfectamente organizada en dos niveles. Una, los que iban a rescatar a las personas, y otras, las personas que habían establecido un cordón para que no hubiera actos de vandalismo. No hubo intentos de actos de vandalismo. Hay que decir esto también, porque la gente se volcó completamente a las tareas de rescate. ¿Qué es lo que sucedió con el gobierno de Miguel de la Madrid en ese momento que se paralizó? Uno, la magnitud de la tragedia, y dos, este temor que siempre había a que el ejército estuviera en las calles. El ejército se tuvo que contener el envío de zapadores. Los zapadores son los que hacen el trabajo de ir limpiando los escombros, es un cuerpo de zapadores reconocidos en el mundo. Estuvieron en Honduras cuando devastó Mech Honduras, hicieron el gran trabajo. El gobierno de Honduras reconoció de manera formal al cuerpo de zapadores del ejército mexicano. No permitieron que saliera el ejército a hacer las tareas de rescate, aplicar el DN3 inmediatamente en la zona. El DN3 en ese momento, la versión del DN3. En la zona devastada, no le permitió hacer este tipo de situaciones. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucedió en Jalisco, donde también hubo una zona muy afectada, el ejército entró y en 24 horas tenía 5,000 un albergue para 5,000 personas con techo, con camas, con cocinas, con comida caliente. En menos de 24 horas levantó esto en Jalisco. Aquí no pudo hacer nada. Fue una crisis de gobierno, y esto es lo que políticamente empieza a ser la transición política en el Distrito Federal. Ahí perdió mucho consenso el PRI y el gobierno en la capital de México, y 12 años después el PRD, no como PRD, sino la izquierda, gana la primera elección para su jefe de gobierno. ¿Por qué no hacemos una pausa y escuchemos parte de esta ceremonia?
A continuación, en memoria de las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985, la banda de guerra ejecutará el toque de silencio. Finalmente entonaremos el himno nacional. A los dos secretarios de Estado sobre los cuales descansa el gobierno, que son el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien estamos viendo en este momento. También se encuentran los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de la Marina, Vidal Soberón, a un costado de los secretarios. Ahí veíamos al general Cienfuegos. Estamos viendo también al procurador Jesús Murillo Caram en la parte izquierda, entre los dos secretarios militares, y también está en el extremo derecho, que prácticamente no se aprecia, Monte Alejandro Ruido, el comisionado de Seguridad Pública. Ese es el almirante Vidal Soberón, secretario de la Marina. Este es un evento de conmemoración muy rápido, no tiene nada más allá de lo que se está dando. Aquí tenemos al secretario de Hacienda y es simplemente un recordatorio para todos los mexicanos que murieron ese día. El hecho de que está el secretario de Hacienda ahí, muchos dirían que tiene que ver él con los temas de seguridad. Todo. No puedes, ya parte del gabinete de seguridad, tienes que incluir a un secretario de Hacienda porque es lo que te marca las pautas de cuáles van a ser los recursos que tú tienes para poder apoyar, ya sea una estrategia de seguridad pública o una estrategia de seguridad nacional. O sea, merece estar ahí, porque yo me imagino que algunos van a cuestionar que tiene que ver con la parte política de esta lucha de poder entre dos secretarios. No tiene nada que ver con eso. Este evento siempre lo hace el presidente de la República. No importa quién se presente en la República, siempre se hace a las 7 de la mañana con 19 minutos, que es en el momento en que empezó el terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, y el jefe de gobierno del Distrito Federal siempre hace una reunión del Gabinete de Seguridad del Distrito Federal en lo que le llaman el C4, que es el Centro de Comando de Información, acopio de información y monitoreo de todo lo que tiene que ver con la seguridad en la Ciudad de México. No sé si hay una forma de contabilizarlo bien, pero yo creo que para el año que entra se prestaría una buena reflexión de cuán preparados estamos, cuántos ejercicios al año se hacen de evacuaciones, cuántas capacitaciones, es decir, este día cuánto nos dejó en términos de prevención, porque sí, creo que sí somos una sociedad completamente distinta a partir de ese día. Y para una sociedad que generalmente, cuando tú lo comparas en otras áreas, por ejemplo en la prevención de accidentes o en la prevención de enfermedades donde México no le va tan bien, en el tema de terremotos, México se le considera uno de los países donde ha podido instalar los mejores mecanismos de prevención. Entonces también va a haber también hay que recordarle al auditorio que va a haber aquí en la Ciudad de México un macro simulacro en unas horas también para que estén preparados para eso. Una tragedia sí nos generó una curva de aprendizaje muy importante en todos los sectores. Decía yo, la ingeniería, la parte de la prevención, o sea, realmente
los habitantes de la Ciudad de México están constantemente en este proceso de conciencia sobre el terremoto. Los simulacros se hacen de manera regular. Creo que solamente una sociedad, lo que yo conozco, una sociedad como la japonesa, tiene estos sistemas de conciencia sobre lo que se viene. Por ejemplo, Los Ángeles, que es una ciudad también que impactan mucho los terremotos, no lo tiene. Las ciudades chilenas, donde también son muy afectadas, o peruanas, que son zonas sísmicas, no lo tienen. Creo que de las grandes zonas sísmicas en el mundo, que son Japón y México, solo de las grandes zonas sísmicas, solo estos dos países han desarrollado una cultura de prevención. Bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos con mucho más aquí en El Primer Café. Crezcamos juntos. Ser formal conviene. Cuando eres formal, puedes disfrutar de grandes beneficios para tu negocio y tu familia. Inscríbete ya. Este mes en Revista Central, conoce al sexy actor argentino Saúl Lizazo, de futbolista al galán más cotizado de Latinoamérica. Edith y Lorenzo, a 4 años de complicidad y entrega, hacemos un recuento de su historia de amor. Y enamórate de un rebelde sin causa, Osvaldo Benavides. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central, cómprala ya. Mega simulacro. Se realizará hoy a las 10 de la mañana. Se desplegarán 15.412 policías. El dato útil para comentar en el café. Me vine porque allá están reclutando gente, los mareros. Jorge Fernández Meléndez y Viviana Belsazo estarán de lunes a viernes a las 21:15 horas, develando los entretelones del mundo de la política. Una de las tramas políticas más oscuras que hemos vivido en años fue el de la llamada Federación de Estudiantes de Guadalajara. Todo personal, lunes a viernes 21:15 horas. Proyecto 40. Hola, una noticia tan importante la tiene que escuchar todo México. A partir de hoy, si nos formalizamos, vamos a tener muchos beneficios. Seguro social para nuestras familias, créditos para comprar casa, préstamos y apoyos para hacer crecer nuestros negocios. Ahora ser formal nos conviene. Volverte formal es muy fácil. Habla al 01800 Formal 1 e infórmate. Ser formal conviene. Gobierno de la República. Basta frotar esta lámpara para tener un abdomen de acero en solo 4 horas. Solo bebe esta pócima y bajarás 5 kilos en un día. Usa estas zapatillas y de inmediato tendrás la figura que siempre has deseado. Que no te cuenten. Por eso, anunciantes, agencias y medios asociados en CONAR trabajamos para que recibas una publicidad en la que puedas confiar. Una publicidad de verdad. CONAR. Publicidad responsable. Mejor publicidad. Aquí en el Estado de México nos están cumpliendo. El gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, trabajan construyendo y modernizando nuestras carreteras, como la nueva autopista Ameca-Meca-Cuautla, la carretera Tlacomulco-Palmillas y los pasos vehiculares en la carretera México-Toluca. Además, se construyó el distribuidor vial Ixtapaluca. Con estas carreteras nos están cumpliendo. En el Estado de México cumplimos. Mover a México. Gobierno de la República. Para salvar al planeta, es importante conocerlo. Fusión Salvaje. Lunes a viernes, 19 horas. Proyecto 40. Este mes en Revista Central, de futbolista a uno de los galanes más cotizados de Latinoamérica, Saúl Lizazo, Osvaldo Benavides, un rebelde sin causa que da sus primeros pasos en Hollywood. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central, cómprala ya. Para ser bravíos, hay que nacer bravíos. México Bravo, lunes 23 horas. Proyecto 40. Héctor de Mauleón y Jimena Urrutia
te llevan en una excursión por la cautivadora historia de nuestra ciudad en El Foco. Vamos a llegar al siglo XVIII, vamos a llegar al siglo XVI, vamos a llegar a Tenochtitlan. Un paseo por la historia de la ciudad. El Foco. Domingo 17:30 horas. Proyecto 40. Gracias por continuar con nosotros aquí en el primer café. Bueno, mire, el Senado de la República ratificó a los consejeros independientes del Fondo Mexicano del Petróleo, la Comisión Federal de Electricidad y el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Por otra parte, los senadores también aprobaron a los comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Para hablarnos sobre este tema, y le agradezco mucho que nos acompañe esta mañana, tenemos a Mauricio Flores, analista político. Gracias. Bueno, aquí nos pusieron político, pero es más analista financiero, ¿verdad, Mauricio? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Ana María. Muy buenos días, Francisco Raimundo. Pero pues sí, también finalmente las cuestiones económicas que están imbricadas con todas las decisiones políticas, como lo que vimos ayer en el Senado, en el que pues por una abrumadora mayoría... ¿Sabes qué? Mauricio, te interrumpo. Vamos a ver, vamos a tratar de retomar esta línea, porque este es un tema muy importante. Pero no entendemos sí, nada. pero no entendemos, Mauricio. Ahora, ¿nos escuchas mejor, Mauricio? Creo que sí, nos escucho mejor, ¿eh? Gracias. Mauricio. Creo que sí nos escuchamos ya bien, ¿verdad? Sí, ya. Sí, bueno, pues sí, fue una votación ayer pues, importantísima. De esto, pues así el gane fue absolutamente mayoritario para estos consejeros. No. Sí, prácticamente fueron 79 votos contra, pues nada más los votos de la izquierda. Que bueno, su misión, como ya lo habían venido haciendo Ana María, pues era impedir que siguiera prosperando la reforma energética con estos nombramientos con los cuales tanto Pemex como CFE pues ya queda como como empresa productiva. Oye, Mauricio, vamos a tratar de volverte a marcar porque la verdad hay mucho ruido, y es un tema importantísimo, Raimundo. Claro que sí, es tan importante que este es un complemento de la reforma energética. El hecho de quién iba a ir a los órganos reguladores estaba siendo muy vigilado, muy observado por los inversionistas, porque dependiendo de la calidad de los nuevos consejeros, pues se iba a ver también qué tan serio estaban pensando la parte de regulación, porque la parte de la regulación no únicamente van a estar supervisando todos los aspectos relacionados con la reforma energética, sino también, por ejemplo, tiene una parte muy importante que tiene que ver con las licitaciones, que tiene que ver con los ingresos, con la distribución de los ingresos, hacia dónde va, todos los ingresos de la industria petrolera, cómo se están redistribuyendo para que vaya de acuerdo a lo que marca la reforma energética, las leyes secundarias. Entonces, si no había una certidumbre sobre la legitimidad, sobre la calidad de los consejeros, pues estos problemas de transparencia y de opacidad iban a estar generando mucho ruido para los inversionistas. Es a lo que se refiere a la candidata Clinton cuando dice México puede tener un gran momento, depende de los mexicanos. Exacto. Sí, claro. Ese tipo de cosas. Oye, me comentan que ya tenemos de nuevo a Mauricio Flores, analista económico, no político, y de negocios. Oye, Mauricio, ahora, ¿sí nos escuchas? Ahora sí yo los escucho. Yo espero que la reforma de telecomunicaciones también cumpla con esa calidad de los móviles. Pero sí, ustedes lo decían correctamente, la aprobación pues mayoritaria con la que viene a realizarse la aprobación de estos consejeros ya le da total movilidad a la reforma energética, en el caso de tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de Pemex, que ya tienen consejeros independientes que le permiten a esta empresa de entrada aprovechar la ronda cero, ya ves que fue la Carta Santa Claus, ¿no? Sí. La Carta Santa Claus. Y por cierto, bueno, pues Pemex se concentra en las áreas de mayor facilidad de explotación petrolera. De hecho, seguramente vamos a ver cómo se va a retirar de áreas muy complejas, como por ejemplo Chicontepec, donde el tipo de sueldos hace que el costo de extracción de petróleo
sea prácticamente 5 veces más alto que lo que está en aguas someras, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del CFE, vamos a ver cómo se va a impulsar todo con estas decisiones, con los nuevos consejeros, entre los que se encuentra Rubén Flores, donde está Luis de la Calle, pues, el expertísimo Mario Molina, a caminar hacia la generación más eficiente y también con energías renovables de electricidad. Aquí, lamentablemente, lo que podemos decir es que la izquierda se opuso de una manera obtusa, valga la redundancia, Ana María, negó totalmente siquiera entrar a una discusión a fondo, mientras que pues quedó claro que por un lado tanto el PRI como el Partido Verde estimularon y le echaron para adelante en designaciones que, por ejemplo, en el caso de la Comisión Reguladora de Energía, pues vemos a personas que tienen amplia trayectoria profesional en el sector, que a lo mejor en algunos casos podría decirse que no son del todo expertos en la materia energética, pero cuya trayectoria, tanto a nivel académica como profesional, a nivel de participación en actividades privadas, que nos hace gente desear en tanto que son independientes políticamente hablando y que al mismo tiempo tienen un currículum que no cualquiera podría tener. Marcelino Madrigal, por ejemplo, Cecilia Montserrat Ramiro, Jesús Serrano, ellos en la Comisión Reguladora de Energía. Y mira, también vale la pena destacar que lo que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que tiene, pues también está participando y revisando qué es lo que se va a hacer en tanto la entrada de las nuevas empresas privadas en el sector petrolífero y también de refinación. Porque en la llamada Ronda 1, Ana María, para todo el mundo, se está esperando que las inversiones, nada más de entradita de las nuevas empresas que van a llegar a febrero a buscar bloques de explotación, 10 bloques de explotación, podrían estarse generando algo así como 12.600 millones de dólares de inversión. Obviamente también hay que estar pendientes sobre los riesgos que puede conllevar la explotación de hidrocarburos, porque bueno, ¿para qué hablar de lo que ha pasado en Sonora si está bastante bien documentado cuando los errores técnicos se combinan con los errores políticos y se deriva en problemas ambientales? Pero bueno, para eso también estos nuevos consejeros. ¿Sí, Ana María? Bueno, oye, gracias, pues te apreciamos mucho, te mandamos un abrazote desde aquí, desde el Primer Café, Mauricio. Y si me permites nada más un detalle, también vale la pena destacar que entre los senadores que echaron para adelante este proyecto, bueno, el senador Luis Armando Melgar, pues digamos sí sería la antípoda, por ejemplo, de una Dolores Padierna, que se negó absolutamente a entrar a la discusión, en tanto que en un tono mucho más racional, tenemos a un senador por Chiapas, que finalmente entienden que se trata de no vender la vaca, sino vender la leche petrolera. Nada más. Gracias, Mauricio Flores, compañero aquí en Proyecto 40. Un abrazo, Mauricio. Un abrazo. Es interesante el dilema que se presenta con los consejeros, sí. No importa la institución o el tema, ¿no? O vas por calidad moral o vas por especialidad. Y siempre reunir ambas características que se presta, es el mismo dilema con consejeros electorales, con el IFAI, que es más importante y eso hace, creo que complicada la combinación, ¿no? Si premias capacidad técnica, significa que puedes tener eventualmente conflictos de interés. Si premias la santidad, probablemente no sabes nada del tema. Pero es el mismo dilema siempre, ¿no? Siempre es muy complicado, ¿verdad? Por lo que decía encontrar el ideal en la política. Dicen, bueno, entre lo ideal y lo real hay que buscar lo posible. Entonces vas a lo mejor. Son los consejeros posibles. Lo mejor que puedas encontrar para que te resuelva alguna parte de estos. Y lo que le va a dar puntos. credibilidad al actuar de estos consejeros va a ser la transparencia, o sea, que sepamos con claridad cómo y por qué están haciendo las decisiones. Sí, que sean y que tengan, bueno, para algunos casos se sugiere para transparencia sesiones en tiempo real, acceso a las discusiones, depende de esos mecanismos también, ¿no? Vámonos a un corte más aquí en el Primer Café. En los momentos más difíciles,
Los mexicanos siempre tendemos la mano a quien más lo necesita. Y hoy, nuevamente, es tiempo de ayudar. Nuestros hermanos damnificados tras el paso de Odil requieren nuestro apoyo. Si desean hacer una aportación económica, puede hacerlo en Banco Azteca a la cuenta Fundación TV Azteca AC. Número de cuenta 27 11 veces 1 y al final 7. O una transferencia a la cuenta clave 127 127 11 veces 0 y al final 2. Recuerde, ellos nos necesitan. Mega simulacro. Se realizará en 17,000 edificios públicos y privados. Se prevé la participación de más de 6 millones de personas. El dato útil para comentar en el café. Existe un lugar donde jugar basta se toma en serio. Apretemos un botón y a ver qué palabra sale. ¡Basta! R. Reporte Roemer. Bienvenidos a Reporte Roemer. El propósito es compartirles aquellas ideas de vanguardia que están revolucionando el pensamiento. Los sueños son la representación de nuestros miedos y de nuestros deseos. Los locos somos otro cosmos, otro horóscopo nos tocó. ¡Bravo! Un aplauso. Reporte Roemer, nuevo horario, viernes 21 a 45 horas. Proyecto 40. Rojo intenso, rubio brillante. Mis transformaciones siempre con Colestone. Es color intenso que transforma desde adentro. Por eso se queda en mi cabello y no en el agua. Puedo ser rubia, pelirroja o lo que yo quiera. ¿Y tú? Colestone, transformación desde adentro. Me afilié al PT porque ayuda a las madres trabajadoras. Me afilié al PT porque apoya a los adultos mayores. Me afilié al PT porque defiende mi petróleo. Me afilié al PT porque defiende la economía familiar. Me afilié al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya el deporte. Porque defiende mi salario. Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. PT. Los 20 años de Friends y los 10 años de Lost. Los grandes fenómenos que dejaron huella en la televisión. Alta definición, 20 más. Proyecto 40. La Suprema Corte tiene para ti archivo histórico, biblioteca jurídica, venta de libros, cursos, diplomados, seminarios, así como el módulo de acceso a la información. ¿En dónde? En las Casas de la Cultura Jurídica. Encuentra la más cercana a tu localidad, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Cada día vive un estilo de vida diferente. Hey, no te preocupes, sé cuidarme solo. Porque la vida es cine. Viernes, sábados y domingos. Proyecto 40. Escocia seguirá siendo parte del Reino Unido. Eso luego de un histórico referéndum en el que se dijo no a la independencia. Los resultados oficiales ante la pregunta ¿debe ser Escocia un país independiente? Indican la clara victoria del no con el 55.3% de los votos frente a un 44.7% del sí. El primer ministro escocés, Alex Salmond, reconoció la derrota y agradeció la alta participación de los votantes, pues aseguró que esto representa un éxito para la democracia. Por su parte, el primer ministro David Cameron felicitó a Salmond por impulsar la campaña y reafirmó que sumará esfuerzos para hacer que Reino Unido se fortalezca. Cerca de 4.3 millones de residentes fueron convocados a las urnas. Se registró una participación del 84.6%. I think it would probably make things worse, you know. I think the country's running okay as it is, you know, and I'm quite happy to keep it the way it is, to be honest with you, keep it united. Un día antes de la consulta, los diarios The Scotsman, The Daily Telegraph y The Daily Mail otorgaban una mínima ventaja a la victoria al no a la separación. Las encuestas excluían a los votantes indecisos. Sin embargo, la encuestadora Ipsos Mori dijo que estos serían un factor clave que definiría el futuro de Escocia. We're wealthy,
We've got 5 million people, we've got the resources. Why do we have to be part of this huge group? Can't control the big stuff, but if you control your small lead, and that's what America taught me. Previo a que se conocieran los resultados oficiales, la cadena BBC predijo la diferencia de 10%, con la que finalmente se impuso la opción del no, que garantiza la integridad del Reino Unido. El rechazo a la independencia de Escocia ocasionó que la libra esterlina subiera 1% en los mercados de divisas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, Paco, la pregunta es, ¿sabemos cómo votaron los escoceses? Eso es lo que están criticando hoy día varios diarios, el Telegraph, un artículo en The Guardian, porque ayer hubo mucha confusión entre lo que publicó YouGov, que en realidad era una encuesta realizada el mismo día con 1.800 votantes, pero no fue una encuesta de salida de urna. Todos los que leímos ayer el dato de YouGov, en el contexto en el cual se dio, en automático, pensamos, es una encuesta de salida. Yo recuerdo haber platicado contigo ayer y tú dijiste, es que está muy raro porque están prediciendo y las encuestas de salidas no predicen. Las encuestas de salida te reportan lo que ya midieron, pero no es una predicción. Exacto, o sea, es del previo, es como una encuesta electoral. Así es una encuesta electoral y esta era estaba reportada como una preelectoral realizada el mismo día. A ver, ¿por qué es importante esto que estamos platicando? O sea, ¿qué es lo que significa para el voto? En términos analíticos, bueno, en términos mediáticos significa, y lo reportan también algunos diarios hoy, que la BBC ayer no tenía de qué hablar. O lo que iba diciendo, o sea, en la noche electoral, que es el gran evento, donde pues particularmente los estadounidenses se han especializado y se compara una cobertura con otra, como la de Fox, con la de CNN, con ayer BBC cerraron las casillas a las 10 de la noche y la narración de James Ball en The Guardian decía, bueno, y yo me preguntaba, ¿y qué van a hacer las siguientes 4 o 6 horas si no tienen números? Y es cierto, eran puras especulaciones sobre cómo podría haber votado la gente, cómo se iban dado los condados, los shires, digamos de los 32, y los iban reportando desde las 10 hasta las 6 de la mañana, que es cuando 6:08, cuando se sabe ya que él no es el ganador. Ciertamente estaban armados de puras especulaciones y lo que están criticando hoy es que ningún medio de comunicación, incluido la BBC, financió una encuesta de salida en un evento tan importante como este. Entonces no vamos a saber cómo votaron democráticamente. O no vamos a saber las razones, ¿no? Se les digo, en los exit polls, que es la herramienta más poderosa que tenemos para saber el comportamiento electoral, no vamos a saber si de pronto la campaña de Gordon Brown fue más importante y determinante al final, o si el argumento económico fue más importante, o por qué perdió el argumento nacionalista, si la campaña de protección de empleos fue la que funcionó. Vamos a seguir especulando, igual que con las preelectorales. Fíjate, es una lástima porque siendo una pregunta tan sencilla, sí o no, se prestaba para hacer un análisis y mucho más definitorio de qué fue lo que permitió que hubiera este cambio bastante radical de lo que se veía en las encuestas. O sea, porque sí, como que se abrió el espectro, son que más de 10 puntos. Y que te serviría también para saber por qué las preelectorales, que ahí ya hay algunos datos, unas reflexiones antes de la elección de por qué había algunas mediciones que daban al sí arriba. Lo que está diciendo una investigadora de Montreal, que lo publica también para variar en el Pew, en el sitio, ella estimaba que era muy difícil que ganara el sí, porque solo las mediciones web o alguna telefónica daba el sí por arriba. Y en el Poll of Polls, nuevamente esta serie larga que se tiene, prácticamente se mezclaban unas con otras mediciones. Decíamos en un principio que esto define, pese a todo, las cosas no serían igual. ¿Por qué no serían igual? Porque buena parte de lo que ha sido la crítica a lo largo de todo este tiempo, no nada más en Escocia, sino también en otras partes del Reino Unido, es lo que se dio a llamar de que se requiere otro tipo de devolución, le llaman devolución. ¿A qué significa esto? Que hay una creciente crítica contra la centralización del poder en Londres, en Whitehall, que es la oficina del primer ministro, y en Westminster. Entonces lo que están planteando, Westminster es el parlamento, lo que está planteando es que la experiencia de Escocia
lo que tiene que llevar es a ir generando una mayor autonomía para Escocia, para Gales. Para los propios ingleses. Para los propios ingleses, porque está muy centralizado. La crítica es la centralización, dice, y esta centralización, pues ya la libramos con el voto en Escocia. Por eso dice David Cameron en una conferencia de prensa a las 7 y fracción de la mañana, hora de Londres, 1 de la mañana y fracción hora de México, dice, bueno, hemos sepultado esta tendencia independentista por una generación. Es decir, esto no significa que esto no, que no es la solución definitiva. Y yo no sé si es una generación, o sea, porque si estos otras... y esto va para muchos países, si no sienten que de una forma u otra están respondiendo a lo que percibe cada uno de estos países, o en el caso de Escocia, lo que ellos piensan que se merecen en términos económicos o en términos políticos. Y que lo obtuvieran en alguna medida, o buena parte de sus demandas tuvieron que ser bajo una promesa de si no se van, les vamos a dar. O sea, eso ya cambió de manera fundamental la relación. Y yo creo que lo que era impresionante ayer también para algunas de las narraciones de la elección era el tema festivo de todo el mundo. O sea, los perdedores estaban felices. Sí, cuando sale Alistair a dar su conferencia de prensa, todo el mundo le aplaude, todo el mundo, como si hubieran ganado. Porque sí ganaron algo. Sí ganaron. Otro tema, María Echaveste, una mujer de padres mexicanos, podría ser la nueva embajadora de Estados Unidos en México. El presidente norteamericano Barack Obama nominó a María Echaveste como nueva embajadora de Estados Unidos en México. En caso de que el Senado de la Unión Americana la ratifique, ocupará el lugar del actual embajador Anthony Wayne, quien este mes cumple 3 años en el cargo. María Echaveste nació en Harlingen, Texas, y es hija de inmigrantes mexicanos. Es licenciada en Antropología por la Universidad de Stanford y tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de California. Echaveste ha ocupado importantes cargos en el gobierno de Estados Unidos. Fue directora de Relaciones Públicas en la Casa Blanca entre febrero de 1997 y mayo de 1998. Entre 1998 y 2001 se desempeñó como subdirectora adjunta del gabinete del entonces presidente Bill Clinton, uno de los más altos cargos ocupados por una mujer latina. Es cofundadora del Grupo Nueva Vista, una organización consultora en asuntos de migración, salud, telecomunicaciones, finanzas y asuntos laborales. Además, ha trabajado en temas de la relación bilateral, con su participación como miembro del Consejo Directivo de la Fundación UDES México y como asesora del Instituto México del Centro de Investigaciones Woodrow Wilson. Tiene un vínculo muy cercano a la exsecretaria de Estado de la Unión Americana, Hillary Clinton, quien la designó en 2009 como representante especial para Bolivia. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, Raimundo, yo sí te tengo que contradecir en este tema de que le va muy mal a México cuando nombran a embajadores que sean de descendencia hispana, porque son descendencia hispana o mexicana. Es que no había nombrado embajadores. Bueno, inclusive Carlos Pascual le fue muy mal a México, que no era mexicano. Pues no sé si le fue mal a México. Yo también lo veo en términos de coyuntura y la forma a veces que trata la sociedad, porque estoy viendo la óptica de cómo se comenta esto, por ejemplo, en Estados Unidos, la forma en que los mexicanos tratan a personas de descendencia hispana o mexicana, que hay esta percepción de que lo que quiere la clase política mexicana es un gringuito, es un blanquito, es una persona que se percibe muy cercano al poder o en este caso al presidente. Entonces, yo creo que sí ha habido otros embajadores que no son de descendencia latina que también han tenido dificultades o han habido dificultades. Algunos haraganes, Charles Pilliot, ¿no? Por ejemplo, fue el pago por financiamiento de campaña. Ahora, lo que sí me parece interesante es su experiencia y conocimiento personal sobre el tema migratorio. Además de ella, especialista, o sea, eso en la parte, eso digo, esa es su especialidad, ¿no? Hay en la prensa mexicana hoy algunos análisis que dicen, esta es la razón, ella viene aquí por el presidente Obama. El presidente Obama se va. O sea, él ya se va. Los embajadores normalmente tienen periodos de 3 a 4 años, porque también se sorprenden, ¿por qué se ve el embajador Wayne si ha hecho tan buen trabajo? Pues porque ya se está cumpliendo su ciclo, o sea, no es un asunto de que si hizo un buen trabajo o no. Si hubiera hecho un mal trabajo lo hubieran sacado antes. Está cumpliendo el ciclo. Y en la parte migratoria, pues el tema no es México,
El cabildeo para las leyes no se hace en la Ciudad de México o en Jerez, Zacatecas o en las plataformas migratorias. Sí. Me llama mucho la atención al haber nombrado a una persona así, que tiene, lo que decía la información, una muy fuerte relación con los Clinton, que fue su jefa de... Esa sería su característica principal, ¿no? Yo creo. O sea, hay que recordar que el jefe de gabinete en la Casa Blanca es el equivalente al secretario de Gobernación. Sí. El que ella haya sido la segunda del jefe de gabinete durante la administración de Bill Clinton es como la subsecretaria de Gobernación del ramo, es decir, la número 2 en la Secretaría de Gobernación nuestra, porque la política interna de Estados Unidos se maneja desde la Casa Blanca. Entonces ella es una experta en asuntos de política interna. ¿Esto va a ayudar a México en orientación de cabildeo? No lo sabemos, pero por ejemplo ese sería un activo que podría tener. ¿Y no tener. es una señal también, una especie de anuncio premonitorio de la candidatura que viene? También. Se nos acabó a Hillary Clinton. No, pues sí, exacto. Yo creo que la mejor forma de poder entender este posible nombramiento. Pronto le estaremos dando la bienvenida a María Echaveste a México. Oigan, que tengan muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Y recuerden el macro simulacro que se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Nos vemos el lunes de nuevo aquí en El Primer Café.